Guerrero Hernández. Fundó Servientrega, la cual es una de las empresas más prestigiosas del país y líder en mensajería y entrega de paquetes y documentos. La empresa inició como una sociedad de hecho con su hermana Luz Mary, pero con rasgos de sociedad asociativa de trabajo, ya que cada uno aportaba a la empresa sus conocimientos y destrezas en determinadas áreas. Luz Mary en la parte administrativa y Jesús en la parte de mercadeo y representación. El capital inicial aportado por Jesús fue de 32.000 pesos, fruto de un trabajo anterior. Pero de ese dinero, 17.000 fueron para el inicio del negocio y 15.000 fueron invertidos en ropa que usaría Jesús para representar a la empresa y lograr abrir nuevas sedes. La idea de la expansión estuvo clara desde el inicio del emprendimiento, no como un fin, sino como un mecanismo de posicionamiento. Por eso es tan importante la inversión en imagen del promotor de la empresa. Al crecer el negocio, Jesús buscó más inversionistas y se forma una sociedad de hecho formada por Luz Mary y el nuevo socio, quienes aportaron el 40% cada uno, y Jesús, que aportó el 20% restante. En total son 87.000 pesos. Poco después corren el riesgo de comprar la parte del otro socio. Afortunadamente, el negocio pronto produce utilidades del 30%. El principal recurso de la empresa en sus inicios fue el recurso humano con Jesús y Luz Mary, cubriendo varios puestos de trabajo. La parte de los gastos se veía solventada en parte por el hecho de haber abierto la empresa en su propia casa, y fue un concepto que se manejó incluso durante las primeras etapas de expansión, donde los gerentes de las sucursales usaban sus propias casas a cambio de un porcentaje. A nivel de créditos, también era una empresa muy sencilla y conseguían préstamos de familiares y allegados. Los equipos de las sucursales, así como la flota de vehículos, fueron adquiridos mediante el sistema de leasing, en el que el interesado paga una especie de alquiler por el bien y al final del contrato tiene la opción a compra. Finalmente se convierte en una sociedad anónima en la que los socios, con diferentes grados de participación, son familiares de Jesús. Ernesto Mejía Amaya, dueño de Grupo MAC. El primer inconveniente que tuvo en su proyecto fue el no contar con capital propio, ni línea de crédito de ningún tipo. Por otra parte, su círculo social era reducido y con una situación económica limitada. Su mayor recurso era el estar bien capacitado en la reparación de baterías para carros. Además, la calidad de su trabajo y el cumplimiento fue lo que le abrió las puertas para su primer crédito, un pequeño taller de reparación de baterías que le vendió un conocido y que pagó en cuotas en un año. En poco tiempo adquiere prestigio dentro del ramo y consigue más logros para diversificar su negocio con énfasis en el transporte pesado. Ernesto diversifica el negocio pero no el personal, y él mismo cubre varios puestos de trabajo siendo mecánico, obrero y representante de su negocio, todo a un mismo tiempo. Tiene la visión correcta de que el negocio de las baterías en Colombia está en plenos inicios y hay de todo por hacerse. Además, sus estándares de calidad y productividad le generan buenos negocios como Baterías Barta, que le da el ensamblaje de baterías en el país, lo que lo obliga a reorganizar su empresa, que había empezado como un negocito, ahora era una empresa unipersonal, y convertirla en la sociedad colectiva Mejía Amaya y compañía. Nuevamente su prestigio y las buenas relaciones con otras empresas del ramo le dan la oportunidad de adquirir equipos e insumos con un excelente crédito, y esto le da el impulso final y definitivo a la empresa. La inversión inicial en este caso es mínima, por lo que el negocio requiere reinversión constante para poder mantenerse y expandirse. Los créditos personales fueron algo muy básico en este caso. Carlos Julio Vargas, Carrocerías El Sol. Cuando empieza su proyecto, Carlos Julio Vargas ya tiene experiencia y algo de renombre como comerciante, por haber tenido un negocio anteriormente, y aprovecha las buenas relaciones que ese negocio le dejó para obtener el crédito necesario para sus primeros ensayos.
Sin embargo, su capital de trabajo inicial consistió en un crédito otorgado por la Caja Agraria. Con ese dinero compra las primeras maquinarias. El negocio de las carrocerías requiere bastante espacio si se compara, por ejemplo, con el de las baterías. Como no contaba con la infraestructura adecuada para el trabajo de las carrocerías, debe arrendar un local grande, pero eso suma tantos gastos del alquiler como servicios públicos. Además, desarrolla la fabricación de algunos insumos necesarios y esto le ahorra tiempo y la calidad de su producto es más homogénea. Gracias a su gran creatividad y a una capacidad innata para la mecánica, sus productos tienen un alto grado de calidad y eso le sirve para conseguir un nuevo crédito en la Caja Agraria. Este nuevo crédito es muchísimo más grande que el primero, pero es un riesgo asumido en base a una clara conciencia de que sus capacidades y fortalezas le permitirían afrontar lo que le permite posicionarse como empresa definitivamente, con una planta de producción adecuada. En algunos proyectos muy novedosos como los buses de 2 pisos y las unidades médicas móviles fueron autofinanciados por la empresa misma. Estos proyectos son propuestas de alto aporte en el aspecto social, pero no pudieron desarrollarse adecuadamente en ese momento por la corrupción y la tramitomanía. Siendo una empresa unipersonal que nació como un ensayo por parte de una persona curiosa y creativa, Carlos Julio tuvo que hacer de todo, desde diseñador, operador, hasta representante de su propia firma. La mayor parte de las inversiones en el negocio fueron para adecuarlo a las tecnologías que le permitieron innovar en sus procesos y en sus productos de alta calidad y muy bajos precios, ya que una carrocería suya costaba la mitad de lo que costaba una importada. Grupo Sáenz Hurtado, empresa líder en el área de las artes gráficas en el país. Su capital inicial estaba formado por dinero propio y préstamos personales que les hicieron algunos conocidos, con lo que compraron la primera matrizadora de estereotipos para periódicos. Su primer espacio era una pieza compartida con una modista. Tenían la ventaja de que sus matrices eran más baratas. Además, tenían la filosofía de entregar el mejor trabajo en el menor tiempo. Esto les permitió conseguir trabajos constantes. Si bien la empresa empezó como una sociedad de hecho entre hermanos, poco tiempo después la legalizaron convirtiéndose en sociedad limitada. Con el tiempo se vieron en la necesidad de tener socios, pero esos venían y se retiraban. No contaban con posibilidad de crédito bancario, de modo que las necesidades eventuales de dinero las resolvieron otra vez mediante préstamos de allegados. La inversión en infraestructura consistía en comprar máquinas usadas que les pudieran servir en su planta. Crecieron comprando maquinaria usada y aprovechando gangas. Cuando la empresa ya tiene mejores bases, viajan a los Estados Unidos, donde compran más maquinaria usada a muy bajos precios. La calidad de su trabajo y responsabilidad les da acceso a un pequeño crédito de su primera máquina nueva, lo que los impulsa aún más. Empiezan a traer sus propias materias primas para abaratar costos. La reforma arancelaria les permite mejorar mucho en ese sentido. La constante reinversión les permite crecer como empresa y ponerse a la vanguardia de la industria gráfica, al traer al país los equipos más modernos, lo que les permitió tener una infraestructura correcta cuando hizo su aparición el computador, el cual aportaba pero al mismo tiempo exigía mejoras en la calidad de la industria. Para finalizar y a manera de conclusión, quisiera decir que ninguno de estos emprendedores contó con una inversión o apoyo alguno por parte del Estado. A pesar de tratarse de grandes empresas privadas, empezaron como negocios pequeños en los que los emprendedores debieron asumir todos los roles de la estructura funcional de la empresa. Los recursos físicos fueron prácticamente inexistentes, todos usaron sus capacidades personales para aprovechar toda oportunidad que se presentaba o resolver cualquier problema que amenazara su proyecto. En todos los casos, esto significó la creación de empresas alternas para materias primas o para organización de su propia logística, como es el caso de Servientrega. Los mayores aportes de dinero vinieron de préstamos de familiares. De hecho, en todas estas empresas, la participación de la familia se ha convertido en eje fundamental.